Bueno, muy buenos días a todos. Creo que aquí hay mayoría femenina, me da la impresión, ¿no? Eso es un buen inicio. Eso es un buen inicio. Son más activas. Así es. Bueno, yo primero tengo que darle las gracias a la universidad, al señor rector, al director del Centro Latinoamericano acá en la universidad, a la señora Ala Senkovich, nuestra directa amiga, bien conocida por todas las misiones diplomáticas de América Latina, por la gentileza de invitarnos. Bueno, esto me permite a mí recordar mis viejos tiempos de académicos también. Y eso es sumamente importante cuando uno se pone en contacto con los jóvenes, porque se estimula, se rejuvenece. Y es importante también porque cada vez que uno asume una cátedra, uno pretende, aunque sea, transmitir algo. Y yo sé que ustedes como internacionalistas están muy preocupados por mi país. Venezuela es un país bastante pequeño en comparación con los 17.070.000 y tantos kilómetros que tiene la Federación de Rusia, y en relación de Venezuela con esa gran federación, el mapa de Venezuela cabría 18.6 veces en el área geográfica de la federación. O sea, imagínense, 18.6 veces más pequeño. Venezuela tiene en este momento un atractivo porque en Venezuela se están produciendo en los últimos 10 años unos cambios trascendentes que no solamente se han limitado esos cambios al ambiente o al área geográfica de Venezuela, sino que se han extendido en el mundo entero. Y eso fundamentado en una figura carismática que tenemos que se llama Hugo Chávez. Si ustedes pueden ver ahí en ese mapa, ustedes van a ver la posición estratégica de Venezuela. Si ustedes ven ahí ese pequeño punto rojo que significa el país nuestro, la posición, si se quiere, en el corazón del mundo. Aunque ustedes siempre en geopolítica se hablaba o se habló o se ha hablado, Haushofer, esos grandes geopolíticos hablaban de que el Helderland estaba en Rusia. Fíjense ustedes que sí podemos ser el corazón aún siendo pequeñito, y lo pintamos de rojo por eso, porque el corazón es rojo y también nuestra ideología es rojita y por eso está la corbata rojita. Entonces, si ustedes ven allí el mapa pequeño de Venezuela, la posición extraordinaria desde el punto de vista geoestratégica, ustedes ven que está en el tapón, en la parte tapón de América Latina. La flecha señala las maneras y las facilidades que tiene Venezuela de comunicarse con el mundo, desde el punto de vista aprovechando las vías marítimas o aprovechando las vías aéreas. Aprovechando las vías marítimas, nosotros tenemos la suerte de estar bastante cerca del canal de Panamá. Y ese canal es el que nos permite a nosotros fácilmente comunicarnos con el Pacífico. Ustedes pueden ver allí entonces la manera como en un momento dado Venezuela podría obtener contacto con el mundo entero. Este es Venezuela, este es el mapa de Venezuela en el Caribe. Es un mapa físico. Allí en realidad ustedes no pueden ver lo que tiene Venezuela, pero sí más o menos la orografía. Fíjense que por aquí esto es cadenas montañosas, todo esto son cadenas montañosas. Esta es una ramificación de los Andes que viene desde Chile.
Esta cordillera permite decir que nosotros tenemos serranías hasta cercanas a las 5.000 metros de altura. Tenemos las tierras más viejas del mundo en el estado Bolívar, donde están los famosos tepuyes. Estas son las tierras más antiguas del mundo y ustedes a lo mejor en fotografías han visto los tepuyes. Tenemos una parte muy plana, que estos son los llanos. Esto tiene una particularidad que son suelos muy planos y también son sede de uno de los hombres más guerreros que tuvimos nosotros en la guerra de la independencia, los llaneros. Esos son más o menos como decir los cosacos. Por eso es que Chávez dice que él es cosaco, porque él es de llano. Chávez es de por aquí así más o menos, Estado Barinas. Les tengo que hablar, yo no puedo hablar de la revolución sin hacer una referencia histórica, porque es lógico. Yo no puedo llegar a decir, vamos a hablar de la revolución sin saber de dónde venimos. Cuando los Rurikovich, los primeros zares, se establecieron acá, 862, escasamente estarían empezando la invasión de España por los moros. Más o menos en esa época, por ahí esos años estaban en esos siglos cercanos. Cuando termina la dominación de los moros, por la toma de Granada por parte de los reyes católicos, se produce el descubrimiento de América, 1492. Al tercer viaje de Cristóbal Colón, se descubre Venezuela. Colón entró por aquí, por aquí en donde está Trinidad. Esta es la desembocadura del Orinoco. Por ahí llegó. Colón llamó estas tierras tierra de gracia y hace una descripción en sus primeros viajes. En el primer viaje hace una descripción muy bella del fenotipo humano que encontró allí. Decía que era un hombre sano, bien parecido, inocente. Eran seres silvestres. Ya nosotros tuvimos en el Instituto Latinoamericano una reunión de que si era el 12 de octubre se hablaba de una nueva raza o la destrucción de una nueva raza, de esa raza. Esto en realidad, bueno, no es motivo de la conferencia, pero quiero subrayar de que en el 2 de agosto de 1498 Colón apareció por primera vez por las tierras venezolanas. El nombre de Venezuela proviene de otro conquistador español que fue hacia la parte del lago de Maracaibo y encontró por aquí unos palafitos donde habitaban los indígenas, palafitos construidos sobre el agua, con una construcción de una choza sobre el agua, y en forma despectiva lo llamó a remembranza de Venecia, en forma despectiva la llamó Venezuela, y así se quedó. Ahora bien, 3 años después de la conquista, perdón, 3 siglos después de la conquista, para los comienzos del siglo XIX, 1810, empieza nuestro movimiento independentista, que tenemos 2 fechas grandes, que próximamente el año que viene vamos a celebrar el primer bicentenario del 19 de abril de 1810. Y en el año 2011 vamos a celebrar el bicentenario de el día de la que se declaró, se firmó definitivamente el Acta de la Independencia. Entonces, transcurrieron 300 años para que este movimiento se produjera. La guerra de la independencia nuestra fue muy cruenta. Se dice que para 1810 existían en Venezuela aproximadamente 1 millón de pobladores.
para el año de 1826, fecha en que se da la batalla de Ayacucho, que es la última batalla que prácticamente saca a los representantes del Imperio Español de la América Latina. En ese año ya Venezuela tenía menos del millón y se habían perdido aproximadamente 200.000 vidas. Ustedes pensarán, pueblo de poca población, con buena extensión para lo que es América Latina, con 200.000 vidas perdidas en escasos 16 años. La independencia se realizó allí con la intención de reemplazar el poder español que existía, los blancos expedicionarios, y los criollos mantuanos hacerse del poder. Porque en realidad esa era una, aparte de obtener la liberación, las metas que tenían los héroes de nuestra independencia, los líderes de nuestra independencia, era definitivamente liberarse del poder de la colonia, del Imperio Español, pero también ellos tenían sus intereses personales. Allí habían tres niveles. El nivel español, que quería mantenerse en el poder; el nivel de los mantuanos o los ricos criollos, que conformaban la oligarquía criolla, en también obtener ciertas prebendas que tenían, eran exclusivas para los españoles expedicionarios. Y había una tercera clase compuesta por negros, indios, blancos venidos a menos, habían zampos, mulatos, es decir, todo ese mestizaje que se produjo con la llegada del español, con la traída de los negros, que los traían como animales en barcos desde África, muchos de los cuales morían en el traslado. Y esos tres elementos primarios, conjuntamente con esos dos, conjuntamente con nuestros indígenas, produjeron un mestizaje, y de ahí salieron los zambos, venidos los tercerones, cuarterones, etcétera, etcétera. Pero siempre se mantuvo, para la época de la colonia, siempre se mantuvo que los españoles estaban en la cúpula, los criollos ahí más o menos detentaban cierto poder, sobre todo económico, más no político, y esa clase baja, o clase relegada, se puede decir, ellos lo que algunos eran esclavos y no tenían derecho a la actuación política. Por eso esas son las razones en buena parte de las causas de la independencia venezolana. Después de la guerra de la independencia, la situación no cambió. Cambió en cierta forma. Después que se disolvió la Gran Colombia, obra magistral del libertador Simón Bolívar, la situación política no cambió. Seguían mandando los mantuanos, ricos, criollos, descendientes de los españoles. Ya salimos de los españoles, pero nuestra oligarquía siguió dominando a la masa verdadera, a la masa empobrecida, a la masa grande de la población. Esto trajo una serie de consecuencias, muchos enfrentamientos, y para el año de 1858 se produjo una nueva guerra, ya una guerra civil, enfrentando a los conservadores, que eran los que representaban a la oligarquía criolla, y los liberales, que eran los que representaban aquella masa desposeída. Esa se llamó la Guerra de la Federación. Guerra tan sangrienta, tan cruenta, como la Guerra de la Independencia. En esa guerra se perdieron en 5 años, se llama la Guerra de los 5 años, o Guerra de la Federación. Se perdieron aproximadamente entre 150 y 200.000 habitantes de la población venezolana. Sin embargo, termina la Guerra de la Federación, se firma un pacto que se llama el Pacto de Coche,
en el año 63, 1863. Pero la situación continuó igual, no cambió nada, existía la misma oligarquía, aparecieron unos que otros representantes de la sociedad con apellidos de origen oscuro, pero ya se estaban, por lo menos hubo un poco menos diferencia de lo que había antes. Pero la oligarquía seguía siendo la oligarquía y seguía dominando el poder político y el poder económico. Y lógicamente las condiciones sociales de la gran mayoría, que siempre se quedó abajo. Este enfrentamiento continuó y llegamos al siglo XIX, al siglo XX, perdón, a los comienzos del siglo XX, llegó un dictador que fue el pacificador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, un andino zamarro, como le decían, un tipo de poco hablar, actuaba pensando primero en lo que iba a hacer y dominó el país durante más de 30 años en una dictadura férrea y fue quien verdaderamente pacificó el país. Después de la muerte de Gómez se hacen intentos democráticos, pero siempre hubo un golpe de Estado. En las primeras pruebas democráticas siempre terminaron en un golpe de Estado hasta que llegó al poder Marcos Evangelista Pérez Jiménez, otro andino, un general, un hombre muy capaz. En el año 1952, impuso una dictadura, pero como toda dictadura, pues en todas las dictaduras se cometen abusos y arbitrariedades. Bueno, este señor Marcos Pérez Jiménez le dio una muy buena infraestructura al país. Construyó autopistas, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Y también modernizó la organización armada. En el año 58 cae Marcos Pérez Jiménez y viene un periodo que se llama el periodo de la democracia representativa, donde participaban dos grandes partidos, que eran Acción Democrática y COPEI. Ellos hicieron un asunto que se firmó el Pacto de Punto Fijo, porque a Punto Fijo se llamaba la casa de uno de los grandes líderes de este partido, de uno de esos partidos, y ellos se comprometieron a alternarse en el poder y respetar el resultado de las elecciones. Esto duró 40 años. Esta prueba democrática, representativa, duró 40 años, porque durante estos 40 años prácticamente la población, si bien es cierto que Venezuela había tenido desde el año de 1908, siendo una sociedad que se sustentaba en la agricultura, pasó a ser un país donde apareció el petróleo, lo que llama un pensador venezolano el excremento del diablo. El excremento del diablo, ¿por qué? Porque prácticamente durante 100 años nos convirtió a los venezolanos en usufructuarios de ese producto, que para obtenerlo había que sencillamente tener una tecnología, extraerlo, venderlo. Nos convertimos en vendedores de materia prima, y en medio de desarrollar el área petrolera nos olvidamos del campo, cuando nosotros teníamos muy buena ganadería, tenemos el mejor cacao del mundo. El mejor cacao del mundo porque desde la época de la colonia se llevaba el cacao a España y allí lo catalogaban. Y de hecho la expresión gran cacao surge de un sitio que se llama Chacao, cercano, era una hacienda en aquel entonces, una hacienda cercana de Caracas. Cacao extraordinario, por cierto. En mi gestión estamos tratando de traer cacao para acá, y ayer me dijo el ministro consejero que ya había una empresa rusa que había hecho el primer pedido de cacao venezolano para que llegue a Rusia. Sé que aquí hay muy buenos chocolates, pero si el chocolate ruso lleva una pequeña cantidad de cacao venezolano,
ustedes van a sentir lo que es un cacao de primera. Muy bien, entonces hablábamos de que este petróleo pues nos hizo mucho daño. Nos convertimos en monoproductores. Pero recuerden que el mundo siempre ha caminado en función de los medios de producción, la economía. Y allí es donde están, desde hace muchos años, las grandes águilas que quieren comerse al pequeño ratón, los imperios, las transnacionales. El primer contacto que tuvo los Estados Unidos con Venezuela desde el punto de vista imperialista, aparte de que ya en ese entonces, ya al comienzo del siglo XX, ya los Estados Unidos en el siglo anterior, a mediados del siglo anterior, ya había bombardeado, el Comodoro Perry había bombardeado a Tokio para abrir a Japón al occidente. Ya se había engullido el estado de California con un ataque montado en los trenes y a fuego limpio, a fuego puro, se cogieron una buena parte de los Estados Unidos. Bueno, estaban en el Pacífico, estaban en todas partes. Ya eso fue a mediados del siglo XVIII. Ahora nosotros llegamos al XIX, se les abrieron las agallas con Venezuela y ahí empezó el saqueo y la expoliación del petróleo venezolano. A mí me cuentan que los primeros envíos de petróleo hacia los Estados Unidos venían tanqueros con doble fondo, y como no había control y aparte de eso recibían la anuencia de los gobernantes, se llevaban todo el petróleo que les daba la gana. Es decir, nos saquearon, empezaron a expoliar y aprovecharse de esa gran riqueza que teníamos y que aún tenemos. Somos una de las grandes potencias productoras de petróleo, y para el próximo año, a comienzo del próximo año, Venezuela, cuando se termine de la certificación de sus reservas petroleras, va a pasar a ser el primer país, el país con las más altas reservas petroleras del mundo, superando a Arabia Saudita. Arabia Saudita pasaría a ser el segundo. Más de 416.000 millones de barriles. Tenemos una faja que se llama la faja petrolífera del Orinoco, que queda en esta zona, donde hay mucho petróleo pesado, pero que ya hoy en día, con la tecnología que tenemos, tecnología venezolana, ya hemos logrado llevar ese petróleo pesado a ser un petróleo bastante liviano, que permita el uso en diferentes, el aprovechamiento en toda su extensión como un petróleo liviano. Vamos a ver. De todos modos, nosotros llegamos a esta época después de Pérez Jiménez, este periodo de 40 años, y ¿qué obtuvo Venezuela durante estos 40 años? Bueno, sencillamente el imperio norteamericano se afianzó más en el territorio nuestro durante esos 40 años. La población, a pesar de la gran riqueza que ha tenido Venezuela, en esos 40 años se dice que Venezuela malbarató 250 millones de dólares. Eso significa, más o menos en cálculos, casi 20 planes Marshall. ¿Recuerdan ustedes el plan Marshall? Fue un monto aproximado de 13.000 millones de dólares que se las asignaban a Europa para su reconstrucción después de la guerra. Estos partidos políticos dilapidaron más de 250 millones de dólares. Y cuando terminó el periodo, que el último gobierno que tuvo de ese periodo de 40 años de la democracia representativa, los gobiernos habían sido muy corruptos. Y en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, uno de los hombres más corruptos que ha pasado por la historia venezolana,
ellos le vendieron el alma al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se aplicaron las políticas neoliberales y se produjo un estallido social que se llamó el Caracazo. 27 de noviembre de 1989. 27 de noviembre, sí. Allí se dicen que hubo entre 300 y 5.000 muertos, entre 300 muertos y 5.000 heridos, pero la cifra no se logró determinar en forma exacta. Este fue el primer comienzo, o una de las primeras causas para lo que iba a venir posteriormente, el golpe del 4 de febrero de 1992. El 4 de febrero de 1992 insurge la gran mayoría, más de la mitad de los oficiales de las Fuerzas Armadas en los grados intermedios, tenientes coroneles mayores, capitanes y tenientes, se alzaron contra el gobierno dada que la corrupción se había desatado, la moral se había perdido, la dignidad del pueblo estaba en el suelo. Se alzaron dirigidos por Hugo Chávez. Hugo Chávez, en realidad el golpe fracasa, no se llegó a nada, pero allí hubo algo muy importante, que el mismo día de la rendición, el presidente Hugo Chávez, si bien sufrió una derrota militar, con su escasa aparición de 1 minuto en la televisión y transmitida en cadena nacional, aprovechó ese minuto para lanzar un mensaje. Yo les voy a dar lectura aquí de lo que dijo el señor Hugo Chávez en ese día. Él dijo todo para impactar tanto a la población que en su rendición se considera de la derrota militar pasó a la victoria política. Con esto, él le dio matiz ideológico a su intento insurgente al decir: este movimiento bolivariano ubicó un movimiento ideológico basado en las teorías políticas y enseñanzas sociales de Simón Bolívar. Reconoció la labor de sus partidarios, de sus oficiales, de los que se atrevieron, se osaron a tomar las armas contra el poder instituido. Y les dijo: ustedes lo hicieron muy bien. Reconoció su derrota. Él dijo: nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder. Lanzó un reto, y este reto es muy importante. Dijo: lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Cuando él dice por ahora, quiere decir que no hay rendición. Nos rendimos en este momento, perdimos una batalla, pero vamos a seguir en la guerra. Por ahora, asumió la responsabilidad y dijo: asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano, y dio un mensaje de esperanza al país. El país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor. Nunca en un mensaje tan corto se había dicho tanto. Y Chávez con sus compañeros fueron reducidos a prisión. 2 años después se les dio el sobreseimiento de la causa. Chávez se lanza a participar en la carrera política, se lanza como candidato y gana las elecciones en diciembre de 1998 con un porcentaje de 56,5% de los electores. Y el 2 de febrero asume la presidencia de la República.
Ahora, ¿qué recibió Chávez como presidente? Una minoría súper enriquecida y convertida en peón del imperio. Una inmensa masa empobrecida, con deficiencias alimentarias, sin recursos sanitarios. La educación se había ido abajo. ¿Y ustedes saben cuándo una educación se va abajo? Cuando la historia y la geografía se relegan a un segundo plano. Porque a nosotros los seres humanos siempre nos alimentan los que han hecho nuestros antecesores. Por ejemplo, ustedes se deben sentir orgullosos de proceder de estos seres que ahorita serán sus abuelos, algunos bisabuelos, estuvieron dando la cara, y no solamente los hombres, todos, mujeres y hasta niños en la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes obtuvieron una gran victoria, que a nosotros en Occidente nos la disfrazaron, porque los grandes triunfadores, con los medios de publicación que tienen y que dominan muy bien los gringos, ellos fueron los grandes héroes. Todas las películas que ustedes vieron, o que vimos nosotros en nuestro tiempo, cuando empezó la guerra, yo estaba naciendo. En los años 50 yo veía las películas y yo decía, bueno, yo quiero ser un sargento de esos norteamericanos. Le lavaron a uno el cerebro para creer que los grandes libertadores habían sido los gringos. Y se obvió el esfuerzo, particularmente de lo que hizo en ese entonces la Unión Soviética. Por eso siempre recuerdo muy bien y comento esto, porque a uno le lavaron en forma tal el cerebro que uno, cuando le decían Kremlin, yo creía que era un sitio oscuro donde salían en las películas aquellos tipos con un sombrero y unos lentes oscuros y se metían allí a torturar a la gente. Eso era lo que creía, eso era lo que yo creía, lo que era el Kremlin. Y eso no crean que fue hasta hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que cuando uno empieza a crecer y empieza a leer y el corazón empieza a ver y a abrir los ojos y el corazón de uno empieza a tener un sentimiento diferente, entonces uno va abriendo cada vez más los ojos y se va dando cuenta de las cosas. Por eso la experiencia y los años no pasan de balde. Ustedes ahorita, sus problemas, sus tareas son estudio, mucho estudio para aprender, pero poco a poco en el ejercicio de la profesión es donde ustedes van a obtener experiencia, y eso nos pasó a nosotros, los latinoamericanos, con, por ejemplo, cuando la crisis de los misiles en el año 62, nosotros creíamos verdaderamente que, bueno, que íbamos a una guerra mundial, una guerra nuclear, y bueno, ustedes ya conocen bien esa situación histórica de verdad. Entonces, la historia y la geografía pues se echó a un lado y ya los héroes nuestros no valían. Lo que valía era el imperio, lo que valía era la riqueza, lo que valía era ir a Florida, donde iba el venezolano lleno con el puño del bolsillo de dinero y preguntaba, ¿cuánto cuesta eso? Tanto, ah no, está barato, dame dos. Eso era lo que se corría, ya, el está barato, dame dos. Es decir, nos captaron para eso, para un consumismo desenfrenado. Bueno, los ricos estaban lógicamente viviendo en amplias urbanizaciones, en tremendas mansiones, y los pobres viviendo en barrios insalubres, en unos casuchos que nosotros le llamamos ranchos, que ahorita todavía hay muchos ranchos en Venezuela, y el presidente está empeñado en cambiar un rancho por una casa digna. Entonces, y la economía, a pesar de que teníamos tanta riqueza petrolera, teníamos un 35 y tanto por ciento de deuda pública, es decir, que era el 35,5% del PIB de Venezuela estaba comprometido con la deuda. Aparte de eso, la población estaba, si se quiere, desesperanzada, veía que todo caminaba mal. Tenía la población venezolana, Hugo Chávez aceptó el reto de decir, tenemos una gran deuda social, y los políticos y las familias enriquecidas sacando el producto de su saqueo y de su robo para Europa y para Estados Unidos. Eso fue lo que recibió Chávez.
Entonces, cuando Chávez llega a gobernar, él primero dice, tengo que crear un nuevo Estado, hay que refundar la República. Y en el juramento que él hace, él señala lo siguiente. Dice, él hace el juramento, dice, juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución, refiriéndose a la Constitución de 1961, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Y aquí está. Aquí está la Constitución de 1999. En este pequeño librito, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una de las más avanzadas. Aquí la mujer es igual que el hombre, porque tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Y se exige una participación de la mujer en el gobierno. De hecho, nosotros tenemos 5 poderes de acuerdo con esta Constitución. Aparte de los 3 tradicionales, ejecutivo, judicial, legislativo. Nosotros tenemos el poder moral y el poder electoral. En esos 5, de esos 5, 4, las cabezas de esos 4 poderes son mujeres. El único es Hugo Chávez, que está a la cabeza del Ejecutivo. Entonces, esta Constitución es una Constitución muy avanzada y contempla una figura muy novedosa, el referéndum revocatorio. Esto quiere decir que cualquier autoridad que haya sido elegida por votación popular, a mitad del periodo se le puede solicitar una revocación de su mandato, recogiendo una cifra y yendo a un referéndum. Y de hecho, cuando Chávez empezó a gobernar, en el tercer intento de la oligarquía tratando de sacar a Chávez, él fue a un referéndum revocatorio y lo ganó, pero de abuso. Entonces Chávez lo primero que hizo fue esto. Después tuvo que relegitimar los poderes. Para esto entonces tenía que someterse todas las autoridades, todos los poderes tenían que ir a unas elecciones para que los eligiera el pueblo. Y él, siendo presidente, dijo, yo voy a cumplir con este mandato y voy a someterme a la voluntad del pueblo nuevamente. Y lo hizo y ganó las elecciones, también con bastante porcentaje, 59,7%. De los 161 escaños que tenía la Asamblea Nacional, 91 le correspondieron a el partido o los partidos que apoyaban al presidente Chávez. Después, para darle legalidad a aquello, tenía que elaborarse las leyes para poder aplicar esta Constitución. Y entonces se promulgaron 49 leyes. Eso es lo que se llamó las leyes habilitantes. Y aquí empezó el proceso revolucionario a meter el dedo en la llaga. Esto quiere decir una ley de hidrocarburos que pretendía rescatar la industria petrolera, que prácticamente la tenían en sus manos los Estados Unidos. Había una ley de tierras que atacaba duramente el latifundio. Y había una ley de recursos financieros que pretendía controlar la banca. Nosotros perdimos muchísimo dinero, dólares, porque entraban los dólares y por un lado entraban y los dólares se los llevaban los ricos, los de que estaban en el poder se los llevaban y los colocaban en otros países. Eso era una fuga de divisas tremenda. Ahí empezaron ya los daños, el enfrentamiento directamente con la oligarquía con la que ostentaba el poder y de hecho también con los Estados Unidos, porque le estábamos tocando los intereses más importantes que tenían los Estados Unidos en Venezuela.
Allí empezó ya prácticamente un enfrentamiento declarado. Ahora se sucedieron sucesivamente tres cosas muy importantes. Para abril del 2002, las organizaciones Fedecámara, que agrupa a los empresarios, la CTB, que era una federación de trabajadores corrupta, manejada por Acción Democrática y COPEI, la Universidad Católica de Caracas, metropolitana, esa universidad es donde se educan los hijitos de papá y mamá, que tienen mucho dinero, van allí y estudian con todos los medios habidos y por haber para formarlos. Es decir, una universidad elitesca. Y la cúpula católica, es decir, los jerarcas de la Iglesia Católica Venezolana, se aliaron contra el presidente Chávez y prácticamente le declaran la guerra. Los medios de comunicación pues sencillamente perdieron su objetividad porque se cuadraron con una posición antigubernamental. Después de allí surgió un golpe de Estado. El 11 de abril del 2002 se produjo el golpe de Estado que separó a Hugo Chávez durante 47 horas del poder. Participaron la oligarquía enriquecida, la cúpula católica, los medios de comunicación crearon una matriz espantosa. Es más, lo que sucedió durante el golpe, ellos censuraron prácticamente después que Carmona Estanga, que lo llaman Carmona el Breve, porque duró 47 horas en el poder, que dio aquel golpe terrible, derogó la Constitución, disolvió todos los poderes públicos, bueno, es decir, barrió con todo el andamiaje democrático que se había hecho y con elecciones populares. El golpe pues fracasó porque las Fuerzas Armadas y el pueblo y el restante de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas estaban involucradas en el golpe. No hay golpe de Estado si no hay un apoyo de las Fuerzas Armadas, eso ténganlo por seguro. Las Fuerzas Armadas, parte de nuestras Fuerzas Armadas, estaban involucradas en ese golpe de Estado. Bueno, fracasó, pero la oligarquía seguía con el intento. Entonces idearon fue un paro laboral. Paro laboral a finales de ese mismo año. Esos fueron los años 2000, 2001, 2002, 2003 hasta el 2005. Eso fue un año de mucha lucha. En diciembre del 2002 hicieron un paro patronal, porque no fue un paro obrero. Los patrones indujeron el paro. Un paro que era de 24 horas y se extendió por 63 días. Este paro petrolero, en esta oportunidad, la oligarquía atentó contra el fundamento de la economía venezolana, que es la industria petrolera. Pararon la producción de petróleo, lógicamente el flujo se paró, se solidificó el petróleo dentro de las tuberías y atentaron contra las estaciones de bombeo y contra el sistema informático de la empresa de PDVSA. Bueno, el paro duró 63 días, sin embargo el pueblo aguantó y la voluntad del gobierno era no ceder. El pueblo aguantó y al final las Fuerzas Armadas, con técnicos de las universidades y técnicos de PDVSA que habían sido jubilados, recuperaron, tomaron nuevamente la industria. Las Fuerzas Armadas tomó unos barcos tanqueros que los habían varado en la barra de Maracaibo, que es un sitio por donde sale el mayor porcentaje de petróleo de Venezuela. Capturaron esos barcos y a los pocos meses ya la industria petrolera estaba nuevamente en funcionamiento. Pérdidas de millones de dólares por ese paro petrolero, más de 13.000 millones de dólares para un país
que se venía levantando. Sin embargo, la oligarquía no se dio. La oligarquía fue con otro ataque, otro objetivo. Vamos a tratar de hacer un referéndum revocatorio al presidente. Y entonces recogieron firmas. Para abril del 2003, para agosto del 2003, ya habían recogido las firmas. Y estaban a punto de concluir y llamó Hugo Chávez en cadena nacional y dijo, bueno, hasta ahora han jugado ustedes, le dijo a la oposición, ahora me toca a mí. Los espero en Santa Inés. Santa Inés, él hizo referencia allí a una batalla famosa que dio Ezequiel Zamora en Barinas. Ezequiel Zamora en la Guerra de la Federación dio una batalla contra los conservadores y desde el punto de vista militar, yo como militar y el general hemos estudiado desde el punto de vista de historia militar la batalla que condujo Ezequiel Zamora en Santa Inés. Allí Zamora derrotó magistralmente a los conservadores. Chávez también derrotó a la oligarquía en esta oportunidad. Los porcentajes fueron significativos. El porcentaje fue de 59% de los votos a favor de Chávez. Es decir, todavía sigue la lucha. Ahora la lucha nosotros la tenemos casada ahorita con el imperio norteamericano. El imperio norteamericano ha influido directamente en el golpe de Estado. Ha entrado a su participación directa en algo que uno no se explica, pero sucede. Ellos tienen unas organizaciones, las ONG. Una de ellas es National Endowment for Democracy. Es una organización que trabaja directamente, abiertamente, y trabaja para la CIA. Es más, esta organización apoyó a los partidos de opositores en el golpe de Estado. Y ellos reconocieron que para el año 2004 ellos habían hecho este aporte a esta organización. Y ellos trabajan para la inteligencia para la CIA en los países, en aquellos países que se oponen a las políticas de Washington. Es decir, nosotros estamos enfrentados ahorita en este momento contra el imperio. Utilizan la guerra psicológica. Crearon en Colombia un plan que se llamó el Plan Patriota. Era antiguamente inicialmente crearon el Plan Colombia. El Plan Colombia y el Plan Patriota consistió en un gran apoyo de armamento, especialmente helicópteros y alta tecnología, con el supuesto de que iban a atacar el narcotráfico. Los Estados Unidos nunca, donde han intervenido para contrarrestar el narcotráfico, les ha dado resultado, porque al contrario, Rusia recibe más opio hoy día de lo que recibía antes de ellos ingresar a Afganistán. Y en Venezuela, mejor dicho, en Colombia, la producción de cocaína ha ido en aumento, mientras desde que se creó el Plan Patriota y el Plan Colombia y el Plan Patriota. Ahora, nosotros, los venezolanos, el gobierno, la revolución bolivariana, es objetivo primordial de los Estados Unidos. Y por eso ahora tenemos 7 nuevas bases en nuestro país, que cualquiera que vea y analice un poco lo que llaman el libro blanco de la estrategia norteamericana, del uso de las Fuerzas Armadas norteamericanas, si ustedes ubican en Colombia las 7 bases, con las bases que tienen en Florida, que está en Florida, bueno, ese es territorio de ellos, pero en Curazao y en Aruba, está exactamente al frente de Venezuela, a pocas millas náuticas de la costa firme de Venezuela. Ellos tienen bases allí. Cualquiera con el alcance de las armas. Ok. Entonces,
la tecnología que tiene permite concurrir a cualquier parte de Sudamérica e intervenir militarmente. Yo vamos a pasar rápidamente a unas informaciones que quiero señalar. ¿Cuáles son los logros que hemos obtenido? Y ustedes me permiten que yo me traslade para acá porque creo que desde aquí puedo apuntar un poquito mejor. Estos son los logros de la Revolución Bolivariana. Este es el Índice Nacional de Desarrollo Humano entre 1978 al 2007. Fíjense la crecida. Índice de desarrollo 0,7 a 0,8. Este círculo que está aquí es la caída de los años del 2002 al 2003, golpe de Estado y paro laboral. La otra. El coeficiente de Gini, este coeficiente indica en la medida de que sea más pequeño, indica la forma de desigualdad de distribución de la riqueza para los pobladores, es decir, cada vez la desigualdad es menor. Hemos avanzado significativamente en bajar, en disminuir la desigualdad de ingresos. Del porcentaje de personas en situación de pobreza extrema, la diferencia que había entre 1990 y 2007. Fíjense cómo iba la curva, hacia arriba. Se produjo el paro petrolero y el golpe de Estado. Subió, porque la curva venía bajando. Aquí subió y fíjense dónde la llevamos ahora. Estamos a punto de cumplir la meta establecida por la ONU. Tasa de desempleo anual de enero del 99 al 2008. Y la otra, por favor. Este es el número de pensionados. ¿Cómo creció el número de pensionados desde el 98 al 2008? Estas son las misiones, la forma como nosotros ahorita somos territorio libre de analfabetismo. Y este es el plan, se logró alfabetizar alrededor de 1.600.000 y tantos venezolanos. Y este plan de la misión se ha llevado a Nicaragua y se ha llevado también a Ecuador, a Bolivia, y también otras misiones. Estas son misiones educativas que se están aplicando, y otras misiones de carácter sanitario. Por ejemplo, la misión Milagro, que es para aquellas personas que nacieron con deformidades de la vista, catarata, etcétera, etcétera. Se les hacen operaciones y se ha logrado una gran recuperación de ancianos y personas que desde niños no habían visto el sol, ya hoy en día están viendo. Esa misión también se ha llevado a Nicaragua, se ha llevado a Bolivia, se ha llevado a Ecuador. Esto es la matriculación en educación superior, cómo creció, cómo ha crecido. La tasa de mortalidad infantil, estamos a punto de alcanzar para el año 2015, aspiramos a cumplir la meta del milenio, pero ha bajado significativamente. Esto es producto de unas misiones alimentarias, donde la madre y el bebé recién nacido se alimenta bien y la mortalidad ha disminuido significativamente. El otro. Y este es el porcentaje de acceso al agua potable. Esto ha ido creciendo. Ya estamos, aquí aparece en el 92, estamos en el 96% de abastecimiento de agua potable para la población venezolana. Y este es el mapa de la felicidad. Nosotros somos un país alegre, somos un país que nos gusta reír, hacemos chistes hasta en las situaciones más desesperadas, nos gusta la salsa, nos gusta el baile y disfrutamos de la vida. Nos encanta la vida porque tenemos sol durante los 365 días del año. Y esto que está aquí reflejado, esto no es que nosotros seamos felices solamente porque bailamos, no, esto tiene una razón. Esto fue una investigación que se ha hecho donde participa la UNESCO, inclusive la CIA, donde establece que los 20 países con mayor felicidad en el mundo, producto de sus condiciones sanitarias, alimentos y educación, Venezuela está entre esos países.
Y ahora, antes de que concluyamos, yo voy a presentar un pequeño video que sí me gustaría que se apagaran las luces para que puedan ver el video. Son 5 minutos que dura el video y que demuestra y que enseña algunas imágenes que tenemos de lo que es nuestro país. ¿No tiene sonido? Ah, si no tiene sonido, no. Claro. Atardeceres de oro que te dan la sensación y la experiencia de vivir en un paraíso inigualable. Ven a Venezuela y descubre la belleza de sus maravillosas playas. Disfruta bajo el sol del Caribe. Video completo, video completo, video completo. ¿Sabes dónde puedes descubrir la diversidad de la naturaleza en todo su esplendor? Solo en un país, Venezuela. El Mar Caribe abre sus puertas por más de 900.000 kilómetros de historias y de relieves de gran belleza, con potenciales incalculables. Conoce Venezuela. Conoce sus hermosas playas, islas y blancas olas de un mar azul intenso. Atardeceres de oro que te dan la sensación y la experiencia de vivir en un paraíso inigualable. Ven a Venezuela y descubre la belleza de sus maravillosas playas. Disfruta bajo el sol del Caribe. Conoce Venezuela. Conoce sus mágicas montañas. Desde los puntos más altos, Venezuela espera que tú descubras sus más hermosas y majestuosas montañas. Cientos de kilómetros rodeados de valles, cumbres, cordilleras, formaciones rocosas donde puedes sentir las más bajas temperaturas desde lo más alto del país. Conoce Venezuela. Conoce sus grandes llanos. Estos representan casi la tercera parte del país y muestran a la gente la historia, la tradición y la más extensa variedad de especies animales del mundo. Desde el amanecer hasta el atardecer, los llanos ofrecen todos los días el mejor lado de la distracción y de aventuras sorprendentes. Conoce Venezuela. Conoce nuestras enigmáticas selvas. Sumérgete en este mágico lugar donde la selva venezolana, con sus extensiones de 430.000 metros cuadrados, muestran al mundo la admirable historia y la majestuosidad de este lado del país. Poderosos ríos, grandes números de cascadas y diversas variedades de recursos naturales con una extensa vida acuática presentan un lugar lleno de energía y misticismo. Conoce Venezuela.
Conoce sus cálidos desiertos. Grandes colinas reflejan la belleza de esta hermosa tierra privilegiada. Naturaleza perdida. Los desiertos son la parte del enigmático contraste de las áreas que alimentan el potencial de este hermoso país. Conoce Venezuela. Conoce sus raíces. Etnias indígenas son el gran testimonio de la historia de esta tierra que mantiene toda su identidad viviendo el legado de la unidad de este legendario lugar. Conoce Venezuela. Conoce su bella gente. Gente buena y feliz aborda la historia, cultura, tradiciones y expresiones de vida que identifican a esta gran nación. Un país donde renacen los sueños. Vamos a traer a Dudamel. Ven y disfruta junto a la playa, montañas, selvas, llanos, desiertos y su gente, porque Venezuela es el país para conocerlo. Conoce Venezuela, donde renacen los sueños. Los que no conocen a Dudamel, Dudamel es un producto de lo que se llama el sistema de orquestas juveniles e infantiles. Y es un gran director con escasamente 28 años. Es director de la Orquesta Filarmónica Sinfónica de Los Ángeles. Ha dirigido la Sinfónica de Berlín, de casi todas las naciones europeas. Y el 15 y 16, sí, 15 y 16 de junio, vamos a presentar la Orquesta Sinfónica con Dudamel a la cabeza.